los muros veré caer. Por eso llevaste la cruz, para cantar sobre nosotros. Vida nueva yo te di. Por eso cargaste la cruz, hombre más fuerte en esta vida, solo tú. ¿Y quién soy yo para ser amado por ti? ¿Y quién soy yo para que hoy estés junto a mí? Hola hermano, ¿qué tal? Qué gusto que te hayas conectado. En esta hora vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Bendito Dios, te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús ponemos este tiempo, esta palabra, mi Dios, que sea de buen alimento para nuestras almas, en nuestros corazones. Padre Santo, ven a hablarnos en esta hora y que tu poder se manifieste, Santo Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, si me puedes acompañar, por favor, abriendo tu Biblia, en el texto de Marcos 9:23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Bueno, la mayoría de las personas, pues ya les he comentado, les he compartido de un poco de mi testimonio. Y pues bueno, hace 8 años yo todavía no conocía de Dios, ni había tenido una relación con Él, no sabía quién era Él, había escuchado que pues existía Dios, pero no conocía el corazón de Dios, no sabía quién era Él, qué era capaz de hacer. Y una noche, sin imaginar, sin pensar, sufrí un accidente y pues chocó la combi donde yo venía con otro vehículo y se fracturó mi pierna, mi fémur izquierdo, en varios pedacitos. Después de varias operaciones, de terapias de rehabilitación, me percaté que mi pierna, que estaba fracturada, había quedado más cortita, más chiquita. Conforme iba pasando el tiempo, pues cada vez que yo me bañaba, me sentaba en un banquito y pues juntaba mis piernas, mis rodillas, y veía que mi pierna estaba más cortita. Y eso era cada mañana. Cada mañana me percataba de esa situación y pues mi huesito no crecía, mi pierna no crecía. Rehabilitación y nada, mi pierna seguía igual. Yo pensaba que pues ya me había quedado así. En mi mente yo me repetía que había quedado coja. Y esas palabras constantemente las repetía en mi corazón, en mi mente. Y poco a poco empecé a aceptar esa condición de que había quedado así y que pues ya no podía hacer nada. En un principio trataba de negarlo, de decir no está pasando esto, pero pues lo fui aceptando. Muchas veces cuando tenemos una situación, un problema o estamos pasando por una enfermedad, comenzamos a repetir el nombre de esa enfermedad, el diagnóstico, si es cáncer, si es diabetes, no sé, la enfermedad que pudieras tener, cualquier problema, infidelidades, alcoholismo, cansancio, soledad, depresión, el problema que sea, lo repetimos ese nombre. Y al enemigo le encanta, le fascina que lo repitamos. ¿Por qué? Porque lo estamos declarando para nuestras vidas. Estamos susurrando esas palabras constantemente y el enemigo también
va diciéndonos, sí, estás enferma de esto, sí, hay este problema en tu matrimonio, sí, hay esta situación en tu vida. Y nos vamos volviendo vulnerables, nos vamos volviendo pues débiles y nos vamos apartando de Dios, nos vamos alejando de Él. Y como dice la palabra de Dios, que pues nuestro enemigo como león rugente está buscando a quien devorar. Y nosotros nos volvemos esas presas fáciles, ¿no? Al estar declarando constantemente en nuestras vidas ese tipo de maldiciones o ese tipo de situaciones. El enemigo viene a atacarnos, pero pues nosotros le damos esas herramientas al nosotros creer que tenemos esa condición, que tenemos ese problema. Y lo que él quiere es tratar de acabar con nuestra fe, destruir nuestra fe. Cuando repetimos constantemente las palabras que nos atan en nuestra vida, el problema, la maldición, la enfermedad, lo vamos creyendo, nos vamos convenciendo de eso, lo vamos aceptando. Así como yo con mi pierna que decía, es que ya me quedé así y pues así voy a estar y pues me empecé como a decepcionar, ¿no? Y como niños, pues también es lógico, en las escuelas también tienen un sistema de aprendizaje, ¿no? Que es la repetición. Y así aprendemos todos los niños, ¿no? Así repitiendo, y esas palabras se van grabando en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Y así con los problemas, así con las enfermedades, las repetimos y se van grabando. Y todas las promesas que Dios nos había hecho, todas las promesas que Dios nos dice, que somos sanos, que somos salvos, muchas veces las dejamos de creer. Hay veces que oramos y nuestra respuesta no llega en el momento en que nosotros lo anhelamos, lo deseamos. Y poco a poco vamos perdiendo esa fe, vamos dejando de creer en ese milagro, dejando de creer, dejando de tener esperanza y comenzamos a creer en lo que pues la gente nos dice, que somos esto, que tenemos aquello, en el diagnóstico, y pues vemos a los demás que a lo mejor sí reciben su sanidad, pero decimos, no, pues igual son líderes, igual es gente que está a otro nivel de unción, no sé, a lo mejor Dios no me escucha, Dios no me ve, a lo mejor me he equivocado y he tenido errores y por eso es que no recibo mi milagro, porque pues posiblemente pues a lo mejor tengo un pecado, no lo sé, ¿no? Y el enemigo es así, nos va diciendo, ay, pues es que tú no eres digno de que Dios te sane, tú no eres digno de que Dios haga un milagro en tu vida, porque tienes esto, porque tienes aquello. Y lo escuchamos y no los creemos. Y dejamos de creer en que Dios nos va a responder o que Dios nos va a hacer un milagro en nuestra vida porque tenemos algo. Y como nos vamos alejando de Dios, nos vamos apartando de Él, pues el enemigo nos va acorralando y pues va siendo más evidente esa situación en nosotros, esa enfermedad como que la va marcando, la va haciendo más grande, ¿no? a nuestros ojos. Pero pues también hay una palabra en la Biblia que dice que cuando Jesús estuvo ahí en la tierra donde Él creció, que no hubo muchos milagros en esa tierra. ¿Por qué? Porque la gente no creía a causa de la incredulidad de las personas. ¿Y qué es la incredulidad? Simplemente es la duda, es la desconfianza. Y cuando alguien viene y nos siembra esa semilla de miedo, de desconfianza, pues bueno, nosotros dejamos de creer en los milagros y en las promesas de Dios. A veces es difícil creer, a veces es difícil seguir creyendo. ¿Por qué? Porque como te decía, oramos y nuestra oración pensamos que Dios no la escucha porque no vemos esa respuesta que tanto anhelábamos, no vemos que pase algo. Sin embargo, la fe no necesita ver, porque nosotros queremos ver como hombres con ojos naturales. La fe no necesita ver, la fe lo que necesita es creer que las cosas son posibles, creer que Dios puede hacer lo imposible posible. Y como te decía, como tantas veces nos hemos repetido pues esa condición o tantas veces hemos pedido y no hemos recibido nada, entonces dejamos de creer y viene a nuestra cabeza esa incredulidad, esa desconfianza, esa duda y pues empezamos a sentirnos derrotados. Pero sabes, los milagros
son para las personas que creen, es para la gente que cree, que tiene confianza. Y lo veíamos en el versículo inicial que leímos de Marcos 9:23, donde decía que Jesús dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Entonces necesitamos creer en Dios, necesitamos creer que para Dios nada es imposible, que si para el hombre es imposible, para Dios no lo es, que Dios tiene el poder, que nosotros estamos en sus manos. Y que si Dios dice y suelta la palabra de sanidad y si Dios habla, las cosas van a ser hechas. Cuando te digo que pasó lo de mi accidente, pues yo estaba orando y yo le pedía a Dios en mi forma que tratara de curarme, que tratara de hacer que mi hueso creciera, pero no pasaba nada. Yo no, como te decía, yo no conocía a Dios, no sabía quién era Él, qué era capaz de hacer. Yo había escuchado solamente que Dios existe, pero pues nada más. No conocía su palabra, inclusive pues no sabía las historias que hay en la Biblia. Pero había algo en mí, como esa fe que de alguna forma viene de tu familia, que te han inculcado y sabes que hay algo más grande que tú, que puede hacer las cosas, y más cuando estás en un problema o en una situación, te aferras, ¿no? Cuando los médicos te dicen, ya no hay nada que hacer, ya te vas a quedar así, y pues resígnate y abraza a tu condición, abraza la situación en la que estás, porque esa situación la vas a tener toda tu vida. Entonces ya veces que dices, creo, ¿no? En lo que sea, en lo que me ayude. Y hay algo en tu corazón que tiene esa necesidad de creer. Sin embargo, pues mucha gente cuando es traicionada muchas veces o cuando las cosas no ocurren pues de la forma en que ellos piensan, sienten traicionada su confianza y comienzan a desconfiar. Cuando viene una persona y te habla de milagros, de sanidades, tú dices, no, pues a lo mejor no es cierto, ¿no? Y lo único que quiere esa gente pues es engancharte con otros propósitos económicos o que vayas a mítines o no sé, ¿no? Y la gente ya no cree, la gente no confía, pero tiene esa necesidad en su corazón de creer en algo. Sin embargo, nosotros somos testimonio de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, porque como la gente ya no cree en cualquier persona, ya no cree en cualquier milagro, ya no cree en nada, lo que ellos necesitan es verlo con sus ojos. Y si conocen a alguien y tienen un buen testimonio o cuentan una historia, pues la gente cree porque los conocen. Pero si alguien extraño te cuenta una historia, pues tú normalmente no la crees, tú dudas y cuestionas, ¿no? Entonces nosotros muchas veces padecemos situaciones para que Dios se manifieste, para que Dios se glorifique a través de tu vida. Y yo no lo entendía, como te digo, yo no conocía de Dios, yo no sabía que lo que estaba viviendo, que esa condición que tenía, que mi pierna estaba más corta, que los médicos me decían, ya no se puede hacer nada, así te vas a quedar cojita. Pues yo decía, ¿por qué a mí? Y mi familia lo veía y la gente lo veía y a mí me daba vergüenza y decía, ¿por qué a mí? Ya mi vida casi se terminó y no quería que me vieran, no quería que la gente supiera en la condición en la que estaba y yo decía, pero pues, ¿qué voy a hacer? Quisiera esconderme, meterme debajo de la tierra, pero no sabía que Dios tenía un propósito para mí. No sabía que de alguna forma Dios se glorificaría en mi vida, en mi familia, porque esa condición que yo tenía era para darle gloria a Dios. Pero yo no lo podía ver porque yo veía con ojos naturales y yo veía mis piernas que no estaban parejas. Yo veía solamente que una pierna estaba más corta que la otra. No veía más allá, no veía el propósito que Dios tenía para mí. Y la fe es la que desata los milagros, la fe es la que desata las sanidades, la fe es la que libera. Y yo tal vez en ese momento yo no tenía la fe suficiente, no sabía ni siquiera lo que era tener fe. Mi milagro no se había desatado, no se había liberado, no se había manifestado.
porque no sabía expresar o no sabía lo que era mi fe. ¿Cuántas veces en la Biblia hemos escuchado que Jesús le dice a las personas que ha sanado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado? ¿Cuántas veces no dijo, si crees verás la gloria de Dios? Jesús sabe perfectamente que no es fácil creer, que como seres humanos que nos cuesta creer porque tenemos incredulidad en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, porque estamos más agarrados y somos más dependientes de lo que vemos a través de nuestros sentidos, de lo que sentimos o de la palabra de Dios. Pero Jesús sabe perfectamente que necesitamos esa sanidad, pero necesitamos también acrecentar nuestra fe, necesitamos desarrollarla, ejercitarla, y como decía el versículo, de que si puedes confiar, si logras confiar, si puedes entregarte, si puedes seguir, verás la gloria de Dios. Si consigues confiar, todo te va a ser posible. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, Dios no te suelta. Y este versículo viene en una historia que está en Marcos 9, del 14 al 26, en la traducción lenguaje actual. Si me acompañas, por favor, dice: cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que había mucha gente a su alrededor y que los maestros de la ley estaban discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se puso muy contenta, pues no esperaba verlo. Todos corrieron a saludarlo. Uno de los que estaban allí le dijo: Maestro, te traje a mi hijo, pues tiene un espíritu malo que no lo deja hablar. Cuando el espíritu entra en mi hijo, él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca. Sus dientes empiezan a rechinar y él se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran de mi hijo a ese espíritu malo, pero no han podido. Jesús les dijo: ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráiganme aquí al muchacho. Enseguida se lo llevaron, y cuando el espíritu malo vio a Jesús, empezó a sacudir al muchacho con gran fuerza. El joven cayó al suelo y empezó a echar espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le pasa esto? Y el padre respondió: desde que era pequeño. Desde entonces, el espíritu malo siempre ha querido matarlo y lo arroja al fuego o al agua. Por favor, haz algo para ayudarnos, ten compasión de nosotros. Jesús le preguntó: ¿puedes confiar en Dios? Para el que confía en Él, todo es posible. Enseguida el padre gritó: sí, confío en Dios, ayúdame a confiar más en Él. Cuando Jesús vio que se estaba juntando mucha gente a su alrededor, reprendió al espíritu malo y le dijo: espíritu malvado, que impides hablar a este joven, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. El espíritu malo gritó, haciendo que el muchacho sufriera otro ataque. Luego salió y lo dejó como muerto. Mucha gente decía: está muerto. Pero Jesús tomó al joven por la mano y lo ayudó a levantarse. En esta historia vemos que habían muchas personas discutiendo porque no habían podido sanar al muchacho estos discípulos. Y a veces nosotros estamos enojados así con la vida, con Dios, con nuestra pareja, con nuestros hermanos, con nuestros padres, porque tenemos un problema, una enfermedad, una situación, una herida que venimos arrastrando, que la traemos cargando durante mucho tiempo, y alguien a lo mejor viene y nos ofrece una solución y vemos que no pueden hacer nada, que nuestra condición sigue igual, y personas nos fallan, nos prometen cosas y no pasa nada. Pero sabes, cuando llega Jesús a nuestras vidas y nos dice: tráiganme al muchacho, tráiganme esa enfermedad, tráiganme ese problema, tráiganme esa herida, esa
esa situación que tú no puedes cambiar, por más difícil que parezca, por más vergonzoso que sea, por más espantoso que pudiera ser, como en este caso el muchacho que tenía pues un espíritu malo. A veces tratamos de ocultarlo, pero Jesús dice: ven y tráeme tu problema, tráeme esa necesidad, tráeme esa enfermedad. Y nosotros pues a veces como estamos alejados de Él, nos cuesta un poquito. Y también debemos de pensar en esta pregunta que le hizo al Padre: ¿desde hace cuánto que está así? Y nosotros debemos de reflexionar: ¿desde hace cuánto que estamos en esa condición? ¿Desde hace cuánto tiempo que llevamos así, padeciendo, sufriendo, orando, y que no hemos visto a lo mejor esa respuesta que tanto necesitamos? ¿Desde hace cuánto que estamos batallando solos? ¿Desde hace cuánto que el enemigo nos está cazando? ¿Desde hace cuánto que intenta matarnos? ¿Desde hace cuánto que nos dimos por vencidos? ¿Desde hace cuánto que estamos cansados? ¿Desde hace cuánto que nos estamos repitiendo las mentiras del enemigo? ¿Desde hace cuánto que estamos repitiendo ese diagnóstico? Yo veía mi acortamiento y decía: así me quedé. Y le pedí a Dios que hiciera algo por mi pierna y no hacía nada. Y no pasaba nada. Y llegó Jesús a mi vida. Entendí poco a poco, de ir leyendo la Biblia, quién era Él. Y sabía que Él era capaz de hacer todo, de que todo es posible en Él, de que nada hay imposible para Jesús, para Dios. Y recuerdo que cuando me dijeron: ¿sabes qué? Pues bueno, definitivamente quedaste así, con el acortamiento, te vamos a mandar a hacer un estudio para ver cuáles son los centímetros que vas a necesitar para una plantilla o para un zapato ortopédico. Yo lo que dije fue: Señor, te doy gracias por esta condición, te doy gracias por este accidente, y déjame así. Quiero que todos me vean en la condición en la que estoy, con mi pierna, que estoy coja, porque todos los que vean cómo estoy van a saber la condición en la que estoy ahorita. Y también cuando tú hagas el milagro en mi vida, se van a dar cuenta de que tú eres un Dios real, un Dios verdadero, un Dios que puede todo, que para ti todo es posible. Y que el día que me levantes, el día que sanes mi pierna, la gente creerá en ti. Y en ese momento, pues yo estaba en el baño postrada, tirada, y cuando me levanté, mi pierna ya estaba bien, ya tenía el nivel normal, ya no cojeaba, mi pierna había sanado, mi pierna había crecido milagrosamente. Fue en un instante en el que yo aprendí a creer, en el instante en el que dije: sí creo, a lo mejor ayúdame a creer un poco más. Pero fue en ese momento que dije: sí creo en Dios, sí creo en Jesús, creo en su milagro, creo en el poder, creo que Él lo puede todo. Y en ese momento Dios lo hizo, porque en mi corazón Dios lo sintió, que mi fe ya era real, que no era nada más pedir por vergüenza o pedir porque la gente que iba a decir de mí, sino que en mi corazón yo quería darle gloria a Dios, glorificar su nombre, que los demás vieran que cómo estaba con un acortamiento y cómo Dios iba a trabajar en mi vida y lo que iba a hacer en mi vida. Pero en ese momento mi fe fue real, mi fe fue verdadera. Y aquí en esta historia dice que este hombre, que el padre del muchacho dijo: sí creo en Dios y ayúdame a creer más. Hay veces que la fe nos falta, pero si le decimos a Jesús: ayúdame a que mi fe crezca, ayúdame a confiar más en ti, Jesús lo hace. Y me parece muy importante un punto que le dijo al padre, que dice que tomó al joven por la mano y lo ayudó a levantarse. Hay veces que pensamos que estamos solos en una situación, en una enfermedad, en un problema, pero Jesús siempre nos va a tomar de la mano. Jesús está ahí y nos va a ayudar a levantarnos, no importa lo que pase. Si tú eres capaz de decir: sí confío, por favor ayúdame, ten misericordia de mí, Jesús te va a decir: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe ha roto cadenas, tu fe ha transformado, tu fe ha movido mi mano, tu fe ha hecho lo imposible.
¿Por qué? Porque hemos creído en Él, porque hemos creído en el que sana, en el que perdona, en el que libera, en el que todo lo hace por amor. Y si estamos pasando hoy por alguna situación, no es para quedarnos así para siempre, ni para repetirnos que así estaremos, sino es para dar gloria a Dios, para dar testimonio de lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas, de que todos vean cómo estábamos antes y de lo que Dios es capaz de hacer milagros y sanidades, y para que la gente crea, así como ese muchacho que había mucha gente ahí y que vio cómo Jesús lo liberó. Así la gente va a ver cómo Dios nos transforma, Dios cambia nuestras vidas, cómo Dios nos levanta, cómo Dios está con nosotros. Y cada mañana al levantarnos debemos de repetirnos palabras de bendición y de fe, ya no de maldición, sino repetirnos que al que cree todo le es posible y que en Dios todo es posible. Y yo te invito a que, si puedes creer, creas en Dios, en que para Él todo es posible. Y le damos gracias a Dios por este tiempo, gracias por su amor. Si me acompañas a hacer una oración, por favor. Mi Dios hermoso, te damos gracias por tu amor, gracias por salvarnos, gracias por entregar a tu Hijo en esa cruz, porque en esa cruz Él llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, porque Él nos liberó, nos limpió, nos redimió y nos acercó a ti. Te damos gracias porque en Jesús todo es posible. Te pido por esta iglesia, por todas las personas que escuchan y que ven esta transmisión, Señor, que ellos que tienen fe o aquel que no lo tiene, mi Dios, ayúdale a creer más. Haz un milagro en sus vidas y toman en tus manos el control, Señor, de todas las situaciones que puedan estar pasando. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchas gracias. Síguete conectando y nos vemos pronto. Hasta luego.